Ok, esto ya está grabando. Buenas tardes, Xavi. Buenas tardes, Jordi. ¿Cómo Hola, estáis? bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. Es ¿por qué hacéis cine? Bueno, yo soy periodista y a mí cuando me preguntan ¿a qué te dedicas? Digo, yo explico historias. Yo hacía historias en prensa, aún hago. He hecho historias en reporterismo, que es cuando se hacen mejor las historias, poniendo un reportaje largo de 10 páginas, en un magazine dominical, o haces historias haciendo documentales. Y para mí es lo mismo, solo que cambia el soporte, la manera de explicarlo, los recursos, evidentemente, pero en el fondo explico historias. Y yo creo que esta, en el caso que nos ocupa, es una muy buena historia que encontramos y que hemos intentado explicar de la mejor manera. A ver, yo es que toda la vida he visto cine, es decir, desde los 14 años que me regalaron un VHS y toda la vida ha sido ver películas, una media de 2-3 películas al día. Ahora que tengo una niña pues cuesta más, y es que es aquello que ya desde que eres muy joven ves cine pues y tienes ganas de hacerlo, simplemente por eso. Aquí tenemos a Óscar, que fue codirector contigo, Jordi, de Joana Viarnés. Sí. Para mí Joana Viarnés era un documental sobre alguien que luchaba contra una sociedad moralista, machista. Para mí Eugenio es la historia de alguien que lucha contra sí mismo. ¿Estáis de acuerdo? Yo pienso que Eugenio es alguien que lucha contra sí mismo, pero también contra su entorno, y Joana lucha contra la sociedad y tenía una lucha interior de no me voy a rendir, que también es una lucha que está relacionada con ti mismo. Nosotros cuando hicimos Joana, al documental de Joana, queríamos explicar la historia de una persona desconocida, y que a raíz de eso, afortunadamente, se ha hecho conocida y se le valora. En el caso de Eugenio, pensamos que pasamos de hacer el documental de alguien desconocido a alguien muy famoso, y al final hemos llegado a la conclusión que hemos hecho un documental de alguien desconocido, como persona, como ser humano, ¿no? Como artista es muy conocido, pero Eugeni Jofre Bofarull no era conocido, y entonces el documental en el fondo va de eso, va subiendo y bajando del escenario, pero te está explicando quién había detrás del artista, con lo cual yo pienso que hay muchos puntos de conexión con Joana, salvando las evidentes diferencias, ¿no? Porque en el fondo todos somos seres humanos con nuestros claroscuros. ¿Y por qué contar la historia de Eugenio? ¿Por qué? O sea, ¿por qué dar una visión humana del personaje mediático, famosísimo, admirado? A ver, por dos factores, es decir, que uno es que Eugenio es un personaje muy conocido y que no se había hecho nunca un documental de su vida. Es decir, la gente siempre tenía la imagen de esa persona de negro que salía al escenario, contaba chistes y ya está. Y después, investigando, viendo cómo era su vida, vimos que era como una película, tenía todos esos picos dramáticos que buscas en una buena película, del ascenso de un artista, su caída, su descenso a los infiernos, ¿no? Y cómo él lucha contra todo eso. Entonces, claro, si esto es una historia real, no es una película, vimos esa historia y dijimos, pues hacemos el documental de Eugenio. Y la forma de contarla, que es una forma lineal, que en principio podría ser como, no sé, demasiado tradicional, pero en la película no lo es. O sea, no sé si es por la mezcla de imágenes de archivo o los testimonios de la gente, familia, amigos, trabajadores. No sé por qué, pero no parece lineal la historia. O esa es la sensación que yo tengo. Es que, a ver, ya pasa lo mismo con Joana Viarnés. Es decir, nosotros con Joana Viarnés y con Eugenio partimos de que al ser entrevistas con varias personas, más con Eugenio que son 30 personas, y solo las personas explican la historia del personaje, entonces tienes que hacer un collage, tanto de entrevistas como de imágenes. Entonces esto ya satura mucho, ¿no? Lo que diríamos la puesta en escena. Entonces, si encima juegas con flash forwards, entonces la lías mucho, y además al ser una historia que es de ascenso de un artista y caída, yo siempre considero que es mejor explicarlo lineal y darle la complejidad en el collage de imágenes y de protagonistas que salen hablando del personaje. Yo respecto a esto que dice Xavi, es así porque además hay muchos
causa-efecto, y si lo mezclamos entonces se podía perder, pero al mismo tiempo hay una linealidad, pero dentro de esa linealidad hay muchos vínculos que se van uniendo, que se repiten, que entiendes cosas, y yo pienso que eso refuerza, es decir, sería como una linealidad compleja, ¿no? De una vida compleja, pero explicada ordenadamente, ¿no? Y que muchas veces estás haciendo algo y te remite a lo que ha pasado antes, o ya prevés que pasará algo después porque viene una caída o simplemente alguien anuncia. Yo pienso que esos delitos invisibles que hay en la vida de Eugenio y que nosotros intentamos que estuvieran en el guión y en el montaje es lo que hace que a veces no es una linealidad simple, sino que intentamos transmitir la complejidad de su vida. Fue una vida intensa para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y eso implica muchos, no solo los picos clásicos, sino muchas historias que se van cruzando por ahí en medio. Y otra cosa interesante de la película es que en la parte trágica de su vida, cuando él está peor, no hay imágenes dolorosas, pero sientes el dolor. Yo pienso que eso se agradece, al menos nosotros no queríamos hacer un espectáculo de eso, queríamos explicarlo de la manera más honesta, pero también elegante posible. Ayuda el hecho que la gente a quien hicimos las entrevistas lo explicaron también de una manera muy transparente, sin necesidad de ponerle, no sé, más salsa de la cuenta. Y a partir de ahí el montaje ya estuvo pensado desde el principio con eso, porque también es verdad que cuando empezamos no sabíamos toda la parte oscura, te la vas encontrando, y entonces el tema es hacer un documental o hacer un espectáculo. Entonces intentas con el personaje ser honesto, igual que tú quieres ser honesto a la hora de explicarlo, y mantienes una distancia, pero al mismo tiempo tienes que estar cerca para entender la historia. Pero yo pienso que lo importante es mantener la elegancia, y eso quiere decir la parte oscura se explica sin necesidad de extras que en otras ocasiones vemos, sin ¿no? ser desagradable ni sentimentalista. Porque no hay sentimentalismos en la peli. Sí, es que también, claro... A lo mejor, yo pienso que a lo mejor algún personaje cuando habló de algo demasiado sentimental, a lo mejor lo cortaste y no lo sé. Sí, hay dos personas lloraron y no las hemos puesto en el documental, porque es que tampoco no queremos pecar de ese tipo de excesos, ¿no? Es decir, todo el conjunto ya te crea una sensación, entonces uno tiene que vigilar a la hora de editar qué pones y qué no pones. Lo que sí que es importante es que eso que decías tú, que desprende ese sentimiento que no se ve en las imágenes, yo creo que también es por el esfuerzo que hacen, sobre todo porque yo hago más la parte de realización y que hacen Jordi y Óscar, de que no citamos a las personas y las entrevistamos, sino que ellos van a casa de cada persona, recopilan información, es decir, fotos, tal, las escaneamos, hablan durante, no sé, a veces 2 o 3 horas con cada persona. Bastantes horas o más. Tomarán notas, toman apuntes, ya empatizan mucho con la persona que queremos entrevistar, y después, el día o la semana o 2 semanas que rodamos las entrevistas, ya vienen preparados. Yo he leído a veces, o gente que comenta, hostias, que parece como si las entrevistas estuvieran preparadas. No es que no están preparadas, simplemente que están producidas. Ya vamos al grano, ahora de preguntarnos, lo que tenemos que preguntar. Hay mucha empatía, vosotros sobre todo, con las personas con las que entrevistamos, y también porque nos gusta mucho utilizar la técnica de montar mucho, de ir cortando mucho, y para darle mucha rapidez y fluidez al argumento. Pues, y la parte oscura, cuando vosotros os metéis en el proyecto y conocéis la parte oscura, ¿os cambia mucho la forma de enfocar la historia, de llevarla por algún lado o por otro? Bueno, es que primero lo que haces es recopilar información, y cuando la recopilas tampoco la recopilas ordenadamente, te la vas encontrando, y es un puzzle y poco a poco vas entendiendo cosas, incluso algunas cosas le das más importancia porque luego surge la causa-efecto que decíamos, ¿no? Entonces fueron 8 meses de hablar con mucha gente, con casi 50 personas, de las cuales 30 salen en el documental, con lo cual tenemos información de los que salen y de los que no salen, y la información de los que no salen también sirve para las entrevistas y para la producción de los otros, y para acabar de hacer ese puzzle y ver en qué momentos es importante esa persona en la vida de Eugenio, o en qué momentos. Y a partir de ahí, evidentemente te vas sorprendiendo, ¿no? Vas encontrando cosas, y yo pienso que nuestro trabajo también es marcar una distancia, como decía, y al final equilibrar todo lo que tenemos
porque es muy fácil hacer lo que se llama periodismo titular fácil, ¿no? Y empezar a poner mucha parte oscura, mucha cosa, y si te lo miras bien en el metraje, la parte oscura que todo el mundo habla es muy poco. Es decir, nosotros calculamos, minutamos las declaraciones de los entrevistados y el 75, casi 80% de ellas son positivas, pero la gente se queda con la parte oscura y sobre todo porque es la que sorprende más, era la más desconocida, es cuando entras más dentro del personaje, de su interior, y también porque está al final y sales pensando, es lo que los últimos minutos, el último cuarto de hora seguramente, que sorprende más al espectador. Pero en realidad ese equilibrio lo intentamos no solo en cosas positivas o negativas, sino en cada momento de su vida, ¿no? Tiene como diferentes fases, intentar buscar el equilibrio a partir de la importancia que tenía en la vida de Eugenio ese momento de su vida. ¿Los hijos o la gente que tiene una idea de Eugenio muy diferente a la que conocemos se prestó a participar o tuvo reticencias? Bueno, en general la gente, tú intentas explicarle el proyecto, hay gente que enseguida nos dijo sí, la gente más próxima, a veces pues evidentemente necesitas hablar con ellos y explicarles, es normal que la gente diga, ¿y estos quiénes son y qué quieren hacer? ¿no? Había gente que había visto nuestro documental de Joana, por ejemplo, y nos dijo, si habéis hecho esto me fío más de vosotros, ¿no? Ya sé cuál es vuestro trabajo, cuál es vuestro estilo. En general la gente bien. Hay gente que evidentemente tuvimos que hablar más con ellos y que fue un proceso de convencerlos sin forzarlos. Hay gente que nos dijo de buenas a primeras, yo no quiero salir, y apoyó el proyecto de cualquier otra forma o explicando cosas y no salió, no insistimos si alguien dijo que no, ¿no? Pero en general había un sentimiento de decir, bueno, vamos a explicar cosas, han pasado muchos años y hay cosas que se pueden explicar, y nuestro trabajo fue esto, antes pasar muchas horas y empatizar con esa persona, no porque quieras empatizar, pero lo acabas haciendo cuando te encuentras una, dos, tres veces con alguien y vas hablando de diferentes cosas, tomando notas, pues al final hay una relación de confianza y la gente pues se presta, ¿no? Lo que pasa es que es normal que hay algunos que necesiten su tiempo y otros en cambio que lo vean claro desde buen principio, hay de todo. Y siendo el personaje que es, ¿por qué creéis que nadie había hecho nada sobre él antes? A ver... Porque viendo la peli, wow, es una vida muy interesante, una vida que... Una vida de alguien normal y corriente que llegó, bueno, muchísimo más lejos de lo que podía llegar a imaginarse. En la época que llegó, ¿no? Porque es una época, no sé, a mí, las discotecas, la gente, esas fotografías, o sea, me remiten a una época que ahora parece como, no sé, como casi un paraíso. Vivieron como el verano del amor del 67, pero aquí en Barcelona. Sí. O sea, acaba la dictadura y no sé, es una explosión de creatividad, de artistas, o sea, que eso no se ha vuelto a vivir. Sí, o sea, es una vida, solo por eso, aunque no hubiera tenido nada oscuro, ya era súper mega interesante. Sí, a ver, hablaban un poco de su vida en las revistas, pero más desde un punto de vista más amarillista, más del corazón. Y yo aparece en la película en algún momento. Sí, exacto. Esos titulares que hablaban. Claro. ¿no? Entonces, a mí eso sí que me hace daño. Ya, sí. O se vuelve a casar. Ya. Hace un año que se quedó, el viudo vuelve a casarse. El hijo secreto de Eugenio. Todo esto. Sí. Lo que pasa es que yo creo que hace más de 10 años que ha muerto. Yo creo que en vida él ya hizo una entrevista donde se abría un poco, ¿no? Y entonces creo que eso le hizo daño. Porque después las revistas más sensacionalistas... ¿La de Puyal que ponéis en la... No. Una posterior. Una de Mary Pauget. Pero la de Puyal también. Sí, es muy buena. Esa es la mejor. Yo creo que es la mejor de todas las que vimos. Y él ya, en las siguientes entrevistas, ya es más hermético. Y hay un momento que dice, no voy a hablar de no sé qué, ¿no? Porque ya otra vez... Ya controlaba. Hablé y recibí muchos palos. Entonces, y lo dice que la última vez vine y no sé qué tal, entonces se cerró otra vez. Porque dijo muchas cosas, pues en los titulares en las revistas amarillistas pues acaban... Entonces yo creo que era una persona muy hermética. Entonces ya en vida no se hizo nada de él, solo pues algunas recopilaciones de chistes, ¿no? Cuando murió, pues sí, las televisiones pues hicieron algún montaje. Yo creo que quedó como un poco un personaje olvidado, más no el icono, sino la figura de Eugenio pues seguirá eternamente, pero sí la persona, ¿no? Y lo único que se hizo fue el primer libro que editó su hijo, y ya está.
Yo no sé si es más que nada por casualidad, ¿eh? O sea, a veces pasa esto, que hay muchos personajes que vas mirando y descubres, hostia, nos ha hecho en un documental de esta persona, y personajes conocidos. Yo creo que a veces es buscar la oportunidad, el momento para hacerlo. Es un poco como Joana, ¿no? Joana la descubrimos y nos damos cuenta que tenemos a una persona, a una fotógrafa excepcional que vivió una vida de película y que es una jubilada con unas cajas con negativos. Y dices, por favor, ¿qué tenemos aquí? Pero si esto es un temazo, ¿no? Y Eugenio es lo que dice Xavi, es que a veces por casualidad nadie lo ha hecho, nadie ha caído, nadie ha pensado, hostia, aquí detrás puede haber una historia muy chula. Y nosotros teníamos unos indicios por una entrevista que vimos en la Contra a Gerard, su hijo mayor, y a partir de ahí quedamos con él, empezamos a quedar con gente y nos encontramos una historia mucho más compleja, mucho más interesante, mucho más humana en el sentido de que, bueno, que todo el mundo tiene sus momentos más duros, más buenos. Lo que pasa es que él tuvo momentos muy buenos y momentos muy duros, ¿no? Fue una vida que vivió intensamente para lo bueno y para lo malo, ¿no? Como decía un compañero suyo en una entrevista, dice, es que él apretó el acelerador y vivió la vida aceleradamente, ¿no? Bueno, a veces te encuentras porque dedicas meses y meses a rascar, que no siempre se puede hacer, pero cuando lo haces es cuando encuentras buenas historias. Si lo hubiéramos hecho en un mes habría salido otra cosa. Y previamente, a ver, nosotros también buscamos antes de empezar un proyecto, a veces hemos analizado 3, 4 o 5 personajes que podrían tener un documental, pero si no tienen un arco dramático, como podía tener Joana en plan positivo o Eugenio en plan más oscuro, no lo hacemos. Porque es que hacer un largometraje documental que hables de una persona que si no tiene una historia, es que entonces es un container de constantes de cosas planas sin nada. Entonces sí, es eso, que a veces descubres personas muy conocidas que detrás tienen una historia interesante y que no se ha hecho nada, y dices, hostia. Y a veces no, a veces descubres que puede ser un grandísimo artista, pero lo que no se conoce tampoco no es tan interesante. Y en el caso de Eugenio, cuando hablamos de famosos, claro, que hay una parte oscura en un pintor o en un director de cine, pues puede pasar, pero en alguien que hizo reír y que la gente lo tiene como referente de cómo reímos con este hombre, y luego cuando te explican lo que pasaba detrás del escenario, es cuando nosotros, al menos, la conclusión a que llegamos es que nos hizo reír mientras le pasaba todo esto, con lo cual para nosotros el personaje sube muchos peldaños, incluso como ser humano, porque aunque veas porque ves la parte oscura, te das cuenta que en el fondo lo que dicen siempre, ¿no? Es que enterró a su mujer y se fue a actuar a Valencia. Entonces la gente decía, ¿pero qué haces? No, pues en coche. 5 o 6 horas. Entonces para él era una terapia, pero para el espectador que años después tiene a esa persona como un mito, como un referente o como un humorista que le hizo reír mucho, de golpe dice, ostras, esto pasaba y yo no lo sabía, porque esto no se explicó, ¿no? Entonces le das otro valor o un valor diferente a esos chistes, ¿no? A esa persona que nos hacía reír. Por eso yo pienso que es el tópico del payaso triste. Es que la gracia es el contraste entre alguien que se gana la vida haciendo reír, mientras tanto en su vida pasa lo que pasa. Porque si haces una vida con una parte muy oscura de, no sé, que decíamos antes, de un pintor, vale, sí, pero con mucho te habrá emocionado, incluso esa tristeza se puede ver en sus cuadros. Pero el caso de Eugenio es que se dedicaba a hacer reír y su vida, no, como dice su hijo, no era para reír. Ahora os voy a decir una cosa que creo que os va a gustar mucho. Yo viendo la película me acordaba de la película de Paul Mooney, El hombre que ríe, que hizo en Estados Unidos, que es un señor que le desfiguran la cara, le ponen a lo Joker y tiene que vivir con esa tragedia toda su vida. O sea, tiene que reír por cojones. Cuando él tiene una tragedia encima, es un huérfano, nadie lo ha querido y tal. Yo me acordaba, haciendo hincapié en la vida de Eugenio, ya tuvo una infancia dura, porque tuvo unos padres duros y después conoce a una mujer, muere la mujer y ahí vuestra película se va hacia otro lado. Y se va hacia alguien que camina hacia el abismo. Y a veces va muy rápido y a veces va más lento. Pero dentro de toda la tragedia y oscuridad que hay en la película, tú sientes que te están contando algo humano, y eso yo creo que es muy, muy interesante, porque la mayoría de biopics que nos vienen, o sea, son insustanciales. En la parte oscura
la obvian y te queda eso muerto, eso se cae. Porque todos tenemos una parte oscura, ¿no? Y alguien que era muy trágico y que se sentía muy triste y que era capaz de subirse a un escenario y contar humor de esa manera, a mí me parece chapó. Además hay un momento en la película que esto es fantástico, porque yo no sé si cuando uno le dice a uno de los hijos que había sido un mal padre, eso me parece genial, que una persona tenga esa honestidad para decirle a su hijo que se ha equivocado. O sea, eso ya te cuesta encontrarlo en la vida, y verlo en una película. A mí en ese momento, o sea, si ahí la película no te ha convencido todavía, ahí te convence. A ver, eso es un regalo para la película y para la gente que está haciendo la película. Sí, es lo que decía, es decir, al hablar con mucha gente pues, y estar mucho tiempo y empatizas, pues conseguir que te pueden contar momentos y situaciones como nos cuenta su hijastro Dani, esto que acabas de decir. Y a ver, es que no íbamos descubriendo, es que descubríamos que Eugenio era un personaje muy poliédrico y con depende de qué personas se abría de una manera y con otras de otra manera. Yo creo que también esto estaba muy influenciado por su vida con su mujer, con su primera mujer, con Conchita, yendo a los pubs, entonces se relacionaban con mucha gente, pero todos sabemos qué tipo de relaciones son las que te relacionas con gente de los pubs. No es la misma y además estás más de fiesta, no digo borracho, pero vas más contento. Más etéreo. Sí, no es lo mismo que la relación que puedes tener con tus hijos o con tu familia. Yo creo que esto, claro, Eugenio tenía diferentes caras y a veces había momentos como estos y también, por ejemplo, su hijo Gerard también nos cuenta cosas que también tenía con su padre que eran impactantes, ¿no? Dices, sí, ¿no? Sí, yo hay una cosa que es importante porque aparte de lo que cuentan de momentos que vivieron con él y que es una manera de tenerlo a él, porque cuando dice me dijo tal, en el fondo es como si tuvieras a Eugenio diciéndolo, pero a través de quien lo recuerda. Nosotros también nos preocupamos mucho de que Eugenio fuera como uno de los entrevistados, por eso nos pasamos muchas horas mirando entrevistas, buscando entrevistas para encontrar cortes donde él hablara y pudiera explicar él y no a través de otros, ¿no? Entonces sale muchas entrevistas porque nos interesa mucho que hubiera algunas cosas que les explicara él. En la entrevista de Pujal él se abre mucho, entre otras cosas porque es al principio de la fama y aún no ha aprendido a ponerse una coraza. En la entrevista con Mari Pau Boguet se abre, luego sufre por esa entrevista unas consecuencias y se vuelve a cerrar. Entonces nuestro trabajo también era documentarnos buscando esos momentos en el que él deja un poco de luz y se sincera. Es como cuando dice yo lo sé todo a mi mujer y tal, mi mujer me hizo como artista, yo sin ella no sería nada. Que lo diga él o que lo diga otra persona es muy diferente, porque ves que en ese momento está confesando delante de una cámara, ¿no? Entonces para nosotros es importante eso. Y también a nivel de la historia que decías, sí, es una persona que tenía una tristeza en su interior y que en cambio hacía reír, pero es que si tú miras lo que decíamos, los momentos dramáticos que comentaba antes Xavi, es que además coincide la muerte de su mujer con la explosión de éxito. Porque si eso te pasa, si se muere tu mujer 20 años después, pues, o 5 años después, pero has tenido tiempo de prepararte, pero entonces de golpe eres viudo con 2 niños y súper famoso, y todo el día fuera de casa. Ahí se junta todo, el dolor, el éxito, la fama, el dinero, y eso nos gustaría que la gente pensara qué pasa si me pasa a mí. Cómetelo, Cómete eso y cómo reacciona. Es muy fácil juzgar a los otros y saber si a mí me pasa eso, yo quizá hago el doble de tonterías que Eugenio. Llevaba con su mujer 10 años intentando ser famosos, es decir, y no llegaban mucho menos a cuando llegan solo contando chistes. Y que su fama como humorista implica el fin del dúo con su mujer, que es que lo ha hecho famoso. Entonces él se independiza y su mujer queda apartada al mismo tiempo que enferma. Es que es todo un conjunto de cosas que en poco tiempo pasa y que entender para cualquier persona es muy fuerte. Son unos años críticos. Él sigue vivo, o sea, claro, 20 años más. Gracias a ella, pero ella muere, o sea, ella ve su éxito, pero al principio solo, pero él tiene que gestionar una familia, está todo el día fuera con unos niños que se han quedado sin madre, que no ven a su padre. Para nosotros es importante explicar un momento los hijos, cómo lo viven y el hermanastro y la relación, porque eso es parte de lo que deja Eugenio ahí, es una familia que tiene
y que hay esos lazos que decíamos, que también entre ellos cada uno lo veía a su manera. Para nosotros no era solo Eugenio y una familia que estaba ahí, no, Eugenio era él y su circunstancia. Entonces necesitamos entender su circunstancia para explicar también qué le pasaba, porque cuando él dice que soy mal padre es porque hay alguien que no está teniendo un padre como se merece. Entonces hay una relación causa-efecto en los dos sentidos. Y por eso es importante. Entonces, para nosotros era importante, una, lo que te decía, explicar que todo eso pasa de golpe y que no es fácil de digerir, y segundo, que lo que pudiéramos recopilar en documentación de entrevistas, que lo explicara él. Si lo explica él, mejor que no que lo explique otro. Entonces, cuando vi la entrevista de Puyal, bueno, hacíamos la ola mexicana, ¿no? Porque decía, hostia, aquí hay 2 o 3 cortes que te lo se abre y te lo explica, ¿no? O la de Mari Pau, que dices, hostia, aquí, pam, dice una cosa y ves que en ese momento, porque esa persona ya la conocía, a la periodista la conocía, había una confianza, y bueno, y en ese momento él se abre, y ahí nos deja un documento para la posteridad que seguramente la gente ya no se acuerda, pero que nosotros, buscando los archivos, rascamos, lo encontramos y decimos, este documento él solo se pone aquí en medio en el guión, porque es el que nos explica en 2 frases lo que le está pasando. Cuando presentáis la película, sensaciones en el público, ¿qué es lo que más le interesa? ¿Qué os pregunta? A ver, es una gran diferencia entre presentar una película como Eugenio que como Joana Biernés, porque todos sabemos que los finales son importantes. Entonces, Joana Biernés es una mujer que de la nada, de no querer dedicarse a lo que se dedicaba su padre, acaba dedicándose a lo que se dedicaba su padre y triunfando, siendo la mejor fotoperiodista de España. Y claro, acaba todo ese triunfo, ¿no? Y la gente que sabe y ve que una mujer de 80 años vital, claro, cuando acabamos de pasar Joana Biernés, todo el mundo está muy contento. Entonces con Eugenio es todo más oscuro, ¿no? Es decir, acabas con la gente está más... Pero sí que ves que después te viene gente, te comenta, hostia, nos ha gustado esto, nos ha gustado... Entonces ves que vale, que sí, que como mínimo, para mí lo más importante es, no quiero que se aburre la gente cuando ve, entonces, que no me digan, hostia, esto es muy pesado, Entonces ya lo que es el contenido, cada uno lo absorbe como es. Entonces, sí, a ver, si estamos... Yo estoy muy contento del resultado, pero sí que al ser una historia oscura... Es como, no sé, pregúntale eso a la mitad de las películas de Michael Haneke, ¿no? ¿No? Dirías, hostia, son obras maestras, pero cuando acaba la película te cuesta más levantarte a aplaudir, o ¿no? Te quedas como, dentro de la cabeza te queda eso. No se te olvidan películas así. Claro, sí, es más ese rollo. Un pozo, sí. Forman parte de tu vida ya, es una parte de tu vida. Yo, respecto a lo que comentaba Xavi, en el caso, si comparamos Joana con Eugenio, porque es importante compararlo para entender la reacción de la gente, cómo lo hemos vivido. Joana, yo pienso que la gente acaba, y cuando acaba de ver el documental, tiene la sensación que se ha hecho justicia y que ha salido a la luz alguien que era desconocido, y que ves, gracias a este documental y a todas otras cosas que han pasado alrededor de Joana, se la está reconociendo. Y eso, yo pienso que mucha gente coincide en salir alegre y decir, ostras, qué vida, no sé qué tal. En el caso de Eugenio, yo pienso que la oscuridad y el dolor, repito, es un 25% de las declaraciones, de las entrevistas, pero pues, como se acaba, ahí cada uno lo procesa a su manera. Ahí yo pienso que eso... Nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, en el primer pase del Docs Barcelona, hay como 5 chistes en el documental, los primeros 2 o 3, la gente ríe de los chistes. Cuando estamos en la parte más oscura, abre el chiste y la gente no ríe, porque ya está metida ahí dentro y ya están pasando cosas que le está sorprendiendo. Nosotros yo lo que quiero, él quiere que la gente no se aburra, yo también quiero que la gente no se aburra, y lo que queremos los tres también, Óscar, Xavi y yo, es que la gente, el mensaje que queremos decir de lo que hemos entendido que es la vida de Eugenio, le llegue, ¿no? Y yo pienso que Joana rápidamente entiendes lo que te he explicado, y Eugenio necesitas un tiempo para procesar cómo te ha afectado, cómo has entendido lo que has visto, ¿no? Pero en general que estamos muy contentos. Cuando estaban filming un mes y como acabo pocos días, filming colgó un tuit diciendo que en menos de una semana se había convertido en el documental más visto del año, cuando estábamos ya en mayo y hay más de 1000 documentales, ya entiendes que está pasando algo, ¿no? Y cuando después de un mes en filming es el documental más visto de los últimos 3 años, en la plataforma dices, wow, como mínimo interesa.
También te diré que a mí, que hay una gente que incide mucho en la parte oscura, desde un punto de vista que nosotros no, es decir, algunos artículos que inciden en la parte oscura como espectáculo, cuando nosotros eso no lo hemos querido tratar de una manera espectacular, sino de una manera más transparente y más humana, sabes qué pasará, es inevitable, pero prefiero la gente que ha entendido o ha explicado la película, tanto el espectador como el periodista que lo ha visto y lo explica, de la misma manera y con el mismo filtro que lo hemos visto nosotros. Ahora, para terminar, me gustaría que me dijerais, como al principio, es una pregunta para los dos, ¿qué película cambió tu mirada como espectador o una de ellas? ¿Documental o ficción? Documental, ficción, cine X. Es difícil. Pues si fuera documental, es sí, ¿no? sí. Pero es más difícil, ¿no? Es que hay una gran diferencia entre lo que es el cine documental y lo que es el cine de ficción. Sí que hay esa línea entre medio, pero hay una gran diferencia, más que nada ya por su proceso de elaboración. Es decir, tú estás sentado y escribes un guión, todo sale de tu cabeza, y un documental tú experimentas tu entorno y de aquello lo pasas por un filtro y haces como un resumen de aquello. Son dos procesos muy diferentes. Como documental, de los primeros que vi y que me impresionaron fue El sol del membrillo de Erice. ¿Y de ficción? Es más difícil, no sé. Sí, claro. A mí, viendo Eugenio, a veces siento que es una peli de ficción. Me olvido que ese señor, porque yo era un crío, yo no tenía la conciencia que tengo ahora. Han pasado más de casi 20 años que murió, ¿no? Yo lo veía de otra manera. Y a veces, viendo la película, pensaba, ¡guau, qué buena historia de ficción sería esto! Ya, sí. Se podía hacer. Sí, sí. Y además una historia que habla sobre los medios de comunicación, de cómo empezar en el mundo artístico, de la familia, de compaginar, me acordaba de las zapatillas rojas, de compaginar profesión, arte y familia. Lo difícil de Eugenio, si se hiciera... Bueno, si quieres te digo primero la película de ficción. Me gusta mucho Arrebato, por ejemplo. Sí. ¿Vale? Tengo también una que sea española, bueno, también El sol y el membrillo es española. Pero ya la descubrí más joven, más mayor. Lo que decías de esto de hacer una película de ficción, ¿sabes lo que pasa con Eugenio? Que es un personaje tan auténtico que dime qué actor haría de Eugenio. Es que a mí eso me choca mucho. Yo muchas veces prefiero documentales sobre qué personajes y sobre todo rescatar sus imágenes de archivo, ¿vale? Y me cuesta más... No sé, si ves, por ejemplo, Ed Wood, ¿no? Pues vale, es otro rollo, ¿no? Entonces, pero, claro, ves a Eugenio y te imaginas y dices, hostia, no sé, tendría que ser un actor que fuera, aparte de desconocido, ¿no? Fuera muy genuino, porque Eugenio ya en sí, él, no solo su voz, sino su manera de ser es auténtica, es algo que, no sé, a mí me costaría mucho ver... Y también tendría que ser una película muy independiente, ¿eh? Porque hay muchas cosas políticamente incorrectas que no encajarían en el tipo de película comercial española que se hace últimamente, por ejemplo. Yo creo que a veces tendría que ser muy fidel a la historia de Eugenio, y yo creo que eso le darían el tag de anticomercial, ¿no? Porque, por ejemplo, no tiene un final bonito o tiene toda una parte muy de descenso al infierno, ¿no? Bueno, yo no soy tan cinéfilo como ellos. Me gusta mucho bastante el cine político, me interesa bastante la política, y una película que me marcó y bastante comercial, que es El nombre del padre, porque también estuve viviendo un tiempo en Belfast, estuve en Irlanda, en el sur, y luego en Belfast, y viví el conflicto y escribí sobre el conflicto, y era la única película que tenían en vídeo en la casa donde estábamos, y la iban viendo siempre, ¿no? Evidentemente era la casa de gente católica de Irlanda del Norte, y aún había conflicto ahí y tal, y me marcó porque es de esas historias que dices, wow, eso ha pasado, ¿no? Y tal. Y documental, a mí, yo lo pienso como periodista, de qué historia me habría gustado explicar, ¿no? Searching for Superman, que dices, hostia, esta la quería explicar yo, ¿no? Que estás ahí, te estás enganchado y dices, qué chulo, ¿no? Y tal. Y es una historia que es mucho más reciente, pero que son estas historias que no solo porque digas, me gusta lo que me explicas, sino que dices, esta historia la quería yo, ¿no? Qué bonita.
Sí, es como también El chico que conquistó Hollywood. No sé si... Sí, es decir, Robert Evans. sí, que son esas historias como Sugarman también, que son estas historias de que cuando ves un documental, si encima estás viendo una cosa que desconoces completamente y personajes tan mediáticos, porque, vale, Sugarman no era muy conocido en los dos discos que hizo en Estados Unidos y tal, pero claro, en Sudáfrica, toda la historia. Entonces, claro, o Robert Evans, dices, hostia, es que es el productor del Padrino, de Rosemary's Baby, ¿no? Entonces dices, claro, ves las historias de estos personajes que desconoces completamente y eso ya te engancha. Estás la hora y media, 2 horas enganchadísimo. Pues nada, un placer hablar con vosotros de vuestra película y yo siempre digo hasta la próxima película. Ojalá. Vale, gracias.